Durante cientos y miles de años, India ha permanecido como el segundo país más poblado del mundo, detrás de China. Pero en cuestión de unos pocos meses más, la población india finalmente superará a la China, con más de 1.400 millones de personas. Y a partir de entonces, a lo largo del resto del siglo XXI y más allá, es probable que India continúe siendo la nueva nación más poblada del mundo. Y esto ha estado ocurriendo durante mucho tiempo. ¿De qué trata todo esto? Vamos, exploremos el planeta. Hace apenas 70 años, en 1950, la población de China de 552 millones aún era significativamente mayor que la de India, que era de 359 millones. Pero a lo largo de las más de 7 décadas de historia que han seguido desde entonces, la población de India creció un impresionante 390%, mientras que la de China solo creció 255%. Y mientras la población de China comienza a estancarse y disminuir, la de India sigue creciendo a mediados de siglo. En 2050, las Naciones Unidas proyectan que China perderá alrededor de 30 millones de personas de su población al año, mientras que India añadirá otros 200 millones más, casi el total de la población de Brasil en menos de 30 años. Sin embargo, la explosión masiva en la población de India en las últimas décadas no ha sido uniforme en todo el país, y el crecimiento continuo de India a lo largo del siglo XXI tampoco será uniforme. Los únicos estados en India que aún están creciendo en su población, y que agregarán la gran mayoría de esos 200 millones de indios adicionales para 2050, están todos en el norte del país. En estos estados, Bihar, Meghalaya, Uttar Pradesh, Jharkhand y Manipur, y quizás no sorprendentemente, estas son las mismas áreas generales que han liderado la mayor parte del crecimiento poblacional de India durante décadas. Si dibujas una línea a través de India en el norte, descubrirás un sorprendente desequilibrio poblacional dentro del país. Aproximadamente 1.400 millones de personas vive al norte de esta línea en solo una pequeña fracción de la superficie total del país, mientras que la otra mitad, por supuesto, vive debajo de ella a través de la mayor parte de la masa terrestre de India. Esta línea de distribución poblacional dentro de India puede sorprender a muchos estadounidenses y personas en Occidente que no están familiarizados con India, ya que la mayoría de las megaciudades más grandes de India que la mayoría de los occidentales han oído hablar están en realidad debajo de esta línea en el sur. La magnitud de la población de Mumbai es difícil de entender para muchas personas, así que permíteme intentar explicarlo de esta manera. Mumbai es una ciudad costera ubicada en una isla llamada Isla de Salsette. Esta isla tiene solo 619 kilómetros cuadrados de tamaño, que es más pequeña que Singapur, y sin embargo es el hogar de más de 20 millones de personas, lo que es mayor que la población total de Kazajistán, el noveno país más grande del mundo. La isla de Salsette tiene aproximadamente la misma densidad de población que Manhattan, pero en un área que es 10 veces el tamaño de Manhattan, incluyendo un lugar llamado Dharavi. Este lugar dentro de Mumbai se considera uno de los barrios más grandes del mundo, y no por su área. Todo el lugar tiene solo alrededor de 2 kilómetros cuadrados de tamaño, o aproximadamente 3/5 de Central Park en el medio de Manhattan, y aún así hay alrededor de 1 millón de personas que viven apiñadas aquí, lo que lo convierte en uno de los lugares más densamente poblados en cualquier parte del planeta, y aún así increíblemente abarrotado. Dharavi dentro de Mumbai, en la isla de Salsette, está aún al sur de la línea poblacional, en el área donde vive la minoría de indios en general. Este hecho tiene más sentido, sin embargo, cuando miras a India a través de la lente de la densidad poblacional, donde ahora puedes ver claramente la casi ininterrumpida cadena de grupos de personas a través del norte de India, por encima de la línea, y solo grupos dispersos de áreas urbanas de alta población en el área al sur de la línea, que incluyen la mayoría de las grandes megaciudades de India, como Mumbai, Bangalore y Hyderabad. Pero, ¿por qué el patrón poblacional de India se configura de esta manera, con una gran cantidad de personas viviendo en el interior del país en el norte y relativamente menos personas viviendo en las costas y en el sur? Una parte muy grande de la explicación es simplemente la geografía del subcontinente indio y su influencia en los patrones climáticos. Comenzaremos aquí intercambiando el mapa de densidad poblacional por un mapa topográfico. Una de las claves más importantes del rompecabezas son simplemente el enorme arco de montañas al norte, los Himalayas y el Hindu Kush. Estas montañas son las más altas y las más formidables del mundo y son también algunas de las montañas más jóvenes. Se formaron hace millones de años, cuando la placa tectónica india chocó por primera vez contra la placa euroasiática, un proceso geológico que aún continúa, tal como lo ha hecho durante decenas de millones de años. La placa india sigue chocando hacia el norte contra la placa euroasiática a un ritmo de alrededor de 6 centímetros por año, lo que contribuye a que las ya imponentes montañas de los Himalayas crezcan aún más.
El monte Everest, ya la montaña más alta del mundo, sigue creciendo incluso más a un ritmo de alrededor de 4 centímetros por año debido a este proceso en curso. En total, hay más de 100 picos montañosos en los Himalayas que se elevan a más de 7.200 metros sobre el nivel del mar, y todos ellos sirven para crear la barrera más significativa en tierra en cualquier parte del planeta. Lo más significativo para India es que estas montañas imponentes actúan básicamente como un muro y bloquean casi todos los vientos polares fríos y secos que soplan desde el norte, desde Siberia, a través de Asia Central. Como resultado, la tierra al norte de las montañas, en el Tíbet, es efectivamente un desierto frío, seco y elevado, porque no hay nada que detenga todos esos vientos hasta que chocan contra la pared de las montañas. Y debido a estas montañas, causan los efectos climáticos opuestos al sur, en India. Sin ningún viento frío y seco soplando desde Asia Central, el norte de India se mantiene significativamente más cálido y húmedo de lo que sería de otro modo. En consecuencia, la zona templada que se extiende por el norte de India es significativamente más cálida que cualquier otra zona templada en el planeta, especialmente durante los meses de invierno, lo que significa que la temporada de crecimiento para las plantas aquí es efectivamente todo el año y más larga, pero luego, lo otro importante que las imponentes montañas del Himalaya hacen por el norte de India y su potencial poblacional es afectar significativamente los vientos del monzón y los niveles de precipitación de las áreas. Durante los meses de verano, el aire húmedo evaporado del Océano Índico será empujado hacia el subcontinente, y cuando ese aire húmedo alcance las montañas, ascenderá y se enfriará, pero no logrará escalar lo suficientemente alto como para llegar al Tíbet, que es otra razón por la cual el Tíbet es tan seco y árido. Entonces, ese aire fresco y húmedo no tendrá otro lugar a donde ir más que regresar por las laderas de la montaña y a través de las llanuras abiertas del norte de India y Bangladesh. Lo que a menudo significa que los meses de verano, entre junio y septiembre, verán una cantidad absolutamente increíble de lluvia aquí, en un proceso anual conocido como el monzón suroeste. Pero las vastas llanuras del norte de India no obtienen la mayor parte de su agua de la lluvia. En cambio, obtienen la mayor parte de ella de los ríos que también descienden de las imponentes montañas en el noreste. Las montañas aquí almacenan la tercera mayor concentración de hielo y nieve dulce en el mundo, solo detrás de la Antártida y el Círculo Ártico. Como resultado, los Himalayas por sí solos contienen un estimado de 15.000 glaciares separados que almacenan colectivamente alrededor de 12.000 kilómetros cúbicos de agua dulce, aproximadamente equivalente a todo el volumen de agua que se encuentra en el lago Superior en América del Norte. Entonces, como resultado de su altura y sus enormes volúmenes de agua, 3 de los ríos más poderosos del mundo comienzan aquí, y todos fluyen hacia el sur a través de las llanuras del norte de India, Pakistán y Bangladesh, los ríos Indo, Ganges y Brahmaputra. Y estos ríos son los que otorgan a las amplias llanuras del subcontinente norte su nombre, la llanura Indo-Gangética, un tramo de tierra cultivable casi continua que es más grande que toda Francia y la segunda porción más grande de tierra cultivable contigua en cualquier parte del mundo, solo detrás de la gran cuenca del Mississippi en los Estados Unidos. Y lo mejor de todo, los ríos Indo, Ganges y Brahmaputra y todos sus afluentes fluyen a través de esta enorme llanura, todos alimentados por los glaciares de los Himalayas, lo que significa que mantienen un flujo continuo de agua durante todo el año, y no dependen en gran medida de los caprichos erráticos del clima que traen la lluvia. Y aún mejor, el deshielo glaciar en estos ríos desde las montañas bendice a los ríos con una abundancia de minerales y nutrientes ricos, lo que significa que cada vez que los ríos se desbordan en las llanuras de inundación de la región, distribuyen esos nutrientes en el suelo y funcionan efectivamente como una forma de fertilizante natural rico y poderoso. Una combinación perfecta de factores que crea la porción de tierra cultivable más rica y fértil en cualquier parte del mundo, capaz de producir una gran cantidad de alimentos durante todo el año, para alimentar a muchas personas. No es sorprendente, entonces, que cuando comparas un mapa de la densidad poblacional de India, con un mapa de la elevación de India y con un mapa adicional de la productividad agrícola de India, verás que la mayor parte de la productividad agrícola se encuentra en la franja poblacional de personas a través de las llanuras planas del norte, mientras que gran parte del interior indio al sur de la línea es simplemente mucho menos productivo agrícola y, en consecuencia, tiene una menor densidad poblacional. También es un pequeño milagro, entonces, cómo el estado indio del Uttar Pradesh se convirtió en el hogar de más de 240 millones de personas hoy, más que la población total de Pakistán o Brasil, y todo en un área que no es más grande que el Reino Unido. Por el contrario, las porciones del sur de India, debajo de la línea poblacional, no tienen la misma escala de ventajas hacia la agricultura y el crecimiento poblacional que se observa en el noreste. Gran parte del área debajo de la línea está dominada por una gran característica geográfica conocida como el Plató de Deccan, una extensión de tierra en gran medida árida, rocosa y montañosa,
con una elevación promedio de alrededor de 600 metros. Y aunque la cordillera del Himalaya mejora enormemente la capacidad del norte para cultivar alimentos, otra cordillera aquí en el sur y el oeste inhibe la capacidad de esta región para hacer lo mismo. Esta es la razón por la cual, cuando miras un mapa de precipitación de India, puedes ver claramente el efecto que tienen los Ghats occidentales con abundantes lluvias a lo largo de la estrecha franja de una llanura costera en el oeste y significativamente menos lluvia, inmediatamente más allá de ellos en el interior, donde se encuentra el plató de Deccan. Y luego, para complementar las continuas montañas de los Ghats occidentales, hay una cordillera similar en el este de India. Los Ghats orientales no son continuos y son un poco más pequeños que las montañas en el oeste de India, por lo que no bloquean tanta humedad proveniente de la bahía de Bengala, pero sí sirven para bloquear parte de ella. Así que la vasta extensión del plató de Deccan en el interior es menos plana y recibe menos lluvia que las llanuras del norte, lo que por supuesto hace que la agricultura sea una práctica más difícil aquí. Pero luego hay la desventaja adicional de que los ríos en el sur de India no son alimentados por glaciares como lo son en el norte, y en cambio son alimentados por la lluvia. Los tres ríos más grandes aquí que se deben considerar son el Godavari, el Krishna y el Kaveri. Los tres comienzan dentro de la cordillera de los Ghats occidentales y fluyen hacia el este a través del plató de Deccan antes de desembocar en la bahía de Bengala. Pero, por supuesto, los Ghats occidentales no son ni de cerca tan altos como los Himalayas, y están ubicados mucho más al sur, donde no hay vientos fríos soplando desde Siberia, así que no tienen glaciares. Y eso significa que todos los ríos aquí son alimentados enteramente por la lluvia que sopla desde el mar Arábigo. Pero eso significa que no son tan adecuados para la agricultura como los ríos alimentados por glaciares en el norte, como el Ganges y el Brahmaputra, por dos razones críticas. Primero, no reciben los mismos tipos de minerales y nutrientes que los ríos alimentados por glaciares, lo que significa que cuando se desbordan, no depositan los mismos niveles de nutrientes en el suelo. Y dos, sus volúmenes de agua están a merced del clima. Así que cuando no llueve durante un tiempo, los ríos tienen menos agua y hay menos agua disponible para cosas como el riego que son necesarias para la agricultura, mientras que por el contrario, los ríos en el norte casi siempre tienen mucha agua para el riego porque son alimentados por el tercer sistema de glaciares más grande del mundo, que no depende de los caprichos erráticos del clima. Si bien hay ubicaciones de alta productividad agrícola en el sur de India, son más limitadas en área y están dispersas entre sí, en marcado contraste con la enorme porción continua de tierras cultivables en el norte de India. Y así, esta es la razón por la que también hay concentraciones más pequeñas y dispersas de alta densidad poblacional en la sección sur de India, debajo de la línea, en lugares como Mumbai, Hyderabad y Bangalore, pero no grandes extensiones de densidad continuamente alta como se observa en el norte. Pero no es que la población de India debajo de esta línea sea baja. Aún hay más de 700 millones de personas que viven allí, que es aproximadamente la población total de Europa. Sigue siendo bastante densa en población, en una escala similar a la de Alemania en su totalidad. Simplemente es que la densidad general al norte, por encima de la línea, en lugares como Uttar Pradesh y Bihar, es absolutamente insana y la franja de tierra más poblada en cualquier parte del mundo. Y con lo que se puede argumentar que es la porción más productiva de tierras cultivables en cualquier parte del mundo, realmente no es de extrañar, ¿verdad? Ahora, si eres como yo, probablemente estés intensamente curioso sobre por qué nuestro mundo funciona de la manera en que lo hace. Pero el mundo es un lugar complicado y a veces difícil de entender. La ciencia y las matemáticas sirven como las herramientas principales para ayudarnos a comprender nuestra complicada realidad. Y como siempre, muchas gracias por ver. Nos vemos la próxima vez con otro video para seguir explorando el planeta.